Buen día, mi nombre es Juan Manuel Morales, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y hago este video para hacer una presentación sobre las torres de transmisión. Entonces vamos a empezar hablando sobre el orden que va a llevar durante el video, durante la presentación. Voy a empezar con una breve introducción, cuál es el proceso de fabricación de las torres de transmisión, cuáles son las condiciones para su construcción, toda la seguridad mecánica y finalmente las condiciones de sus antenas. Entonces inicio con la introducción. En este caso voy a hablar sobre qué es una torre de transmisión. Entonces una torre de transmisión es básicamente una estructura artificial que es diseñada para soportar antenas. En este caso el trabajo de estas es radiodifusión y telecomunicaciones. En este caso en la torre podemos instalar todos estos equipos, las antenas, y estas nos van a servir para poder enviar y recibir ondas de cualquier tipo. En este caso pueden ser emisiones de radio, de telefonía móvil y también puede ser de televisión. También debemos de tener en cuenta que todas las torres de transmisión suelen nombrarse según la empresa de radiodifusión que la construyó o en el lugar que fue construida. Aquí tenemos un pequeño ejemplo como es Telefónica, que fue la empresa que más construyó torres de transmisión en Colombia. Ahora debemos de tener en cuenta que existen varios tipos de torres de transmisión, entonces vamos a ver tipo por tipo. Primero tenemos las torres autosoportadas. Entonces estas son torres básicamente que tienen estructuras flexibles, bajo amortiguamiento y en las que se hace muy sensible la fuerza del viento. En este caso estas son torres que no necesitan de ningún tipo de anclaje debido a que estas mismas soportan su propio peso y se pueden mantener. Estas suelen ser de hasta 120 metros. Las torres monopolo, en este caso que son estructuras de tubulares o tubulares de sección, estas son normalmente circulares y suelen ser construidas en sitios donde no hay mucho espacio para la construcción y suelen ser de hasta 60 metros. Finalmente tenemos en esta parte las torres arriostradas, que estas son torres que no son autosoportadas y necesitan de anclajes. En este caso son livianas, fáciles de instalar y tienen muy buenas características de soporte y suelen ser de hasta 60 metros. Además de estos tipos de los que le hablé, existen otros tres tipos más. En este caso son torres fast site, que son básicamente torres que su base es preconstruida. Entonces en este caso son estructuras que suelen ser muy fácilmente armadas, que simplemente están listas para la instalación y suelen ser de hasta 40 metros. Estas que son las torres móviles, que simplemente son estructuras de andamio tubular, en este caso pueden ser desmontables para su fácil movimiento, para su fácil desplazamiento y suelen ser lisas y muy firmes, suelen ser de hasta máximo 12 metros. Y finalmente tenemos los mástiles. En este caso no son tanto torres, sino son estructuras muy ligeras y que son de muy poca altura, por eso no suelen tener una base, sino suelen ser algo mucho más sencillo y estas son las que solemos ver en los techos y estas suelen ser de hasta 18 metros de altura. En cuanto a la fabricación de la torre debemos de tener en cuenta que esta debe seguir un ciclo. Entonces el ciclo que suelen seguir es que primero se hace el diseño de la torre que deseamos construir, posteriormente el análisis estructural, luego el proceso de las partes o simplemente cuando se adquiere todo lo necesario para la construcción, luego vamos al proceso de construcción y ensamblaje de la torre y finalmente el trabajo digital, que es cuando ya tenemos instalados todos nuestros equipos. Aquí tenemos una imagen de un pequeño ejemplo de cómo es el diseño de una torre de transmisión. Entonces obviamente aquí se hace el diseño, las alturas, el acotado y también los equipos que deseamos instalar. Luego tenemos el proceso del análisis estructural. Este es muy importante debido a que aquí es donde se hace el estudio de todo el modelado de la torre, cómo va a ser su comportamiento en la realidad. Aquí es donde se hace todo ese tipo de estudios. Y finalmente aquí tenemos el proceso de las partes, que es básicamente lo que mencioné anteriormente, que aquí es donde se hace la adquisición de cada una de las partes necesarias. Aquí hago énfasis en las que suelen ser las más utilizadas, que son vigas de acero, celosías de acero, que es parecido a la que podemos ver en la imagen del análisis estructural, que ahí es donde se realiza el diseño, por ejemplo una celosía triangular o puede ser en forma de diamante. El acero tubular, la fibra de vidrio, los ejes principales, que es donde se apoyan las torres, los sistemas de alarma, plataforma, rieles, los cables de acero dependiendo del tipo de torre, como mencioné anteriormente, las guías para cable y lo más importante, el atornillado. Luego tenemos aquí los siguientes procesos, que es cuando ya hacemos la construcción y el ensamblaje de lo que es la torre.
Y el trabajo digital, que es cuando ya montamos nuestras antenas, ahí es donde se hace todo el proceso de configuración de los equipos para que estos hagan transmisión y también reciban señal, en este caso de punto a punto, que puedan tanto recibir señal como enviarla a otros sitios. En cuanto a las condiciones para su construcción, debemos de tener en cuenta que tenemos que cumplir estos 4 procesos, que es la consideración estructural, la ubicación geográfica, el estudio geotécnico y ambiental y el montaje. Esto todo es necesario. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes para ver, por ejemplo, cuando se hace el estudio de suelos o cómo se hace el diseño para la base de una torre de transmisión. Aquí ya empezamos con lo que son las condiciones para su construcción, entonces empezamos con la consideración estructural, que aquí esto es un proceso más profundo que cuando se hace el diseño, sino que se profundiza en todo lo que es necesario, cómo va a ser su comportamiento, cómo va a ser el diseño y cómo se debe ver, digámoslo así, cuando ya esté montada en la vida real. Luego, la ubicación geográfica. En este caso es muy importante ya que debemos de tener en cuenta las condiciones geográficas, las condiciones ambientales del sitio donde vamos a construir para tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de torre deseamos construir. Entonces esto es algo muy importante y es algo que se debe realizar. En cuanto al estudio geotécnico y ambiental, se puede hacer una torre en 2 zonas, en una zona rural o apartada o en una zona industrial o una zona de ciudad, por ejemplo, como es donde nos encontramos ubicados. En cuanto a una zona rural, debemos de tener en cuenta las siguientes condiciones, y es que en una zona rural no va a ser lo mismo que construir una torre en una zona urbana. Entonces debemos de tener primero las condiciones ambientales adversas. Como mencioné anteriormente, eso se debe estudiar también cuando vamos a ver el sitio donde deseamos construirla. Entonces, por ejemplo, si es un sitio donde suele haber mucha lluvia, donde es de difícil acceso o si hay nieve, todo se suele realizar el estudio. Algo muy importante es el estado del terreno, debido a que ahí es donde se va a realizar todo el apoyo de la torre. Entonces se debe hacer un estudio previo al terreno para saber si es un terreno sólido y que está disponible para poder realizar correctamente la construcción y no vaya a ocurrir alguna caída o alguna falla. Consideraciones sísmicas, que es algo que se debe hacer en cualquier construcción. Entonces, en caso de un terremoto o de un sismo, que ésta cumpla las condiciones para que no se caiga en caso de que no sea un movimiento tectónico demasiado fuerte. En cuanto a una zona rural, también debemos de tener en cuenta la presencia animal, debido a que esto puede complicar también el trabajo de los operarios, ya que como las torres de transmisión suelen tener mucha altura, entonces pueden generarse, por ejemplo, pueden haber panales de abejas que también compliquen, por ejemplo, el trabajo de los operarios, o también nidos de pájaros que se hagan en las antenas, y eso también puede dificultar el trabajo de nuestros equipos. Finalmente, el alcance y las limitaciones, que obviamente esto dependerá de, por ejemplo, si tenemos una torre de transmisión muy lejos, entonces hay que utilizar equipos diferentes de más largo alcance que de otros, y la cercanía a líneas eléctricas y a rutas aéreas. Ahora, en cuanto a lo que es la zona urbana, cambian ciertas condiciones. Es parecido los estudios que se deben realizar, pero no es el mismo. Entonces, en cuanto a zona urbana, debemos de tener en cuenta los siguientes factores. Y es que primero, obviamente, también se tiene que hacer aquí el estudio ambiental, lo mismo que mencioné anteriormente, si es una zona de lluvia, una zona donde cae nieve, de mucha altura, eso también afecta el comportamiento de nuestros equipos. En cuanto a la percepción ambiental, aquí es que, por ejemplo, no se pueden afectar zonas, por ejemplo, en protección. Por ejemplo, no podemos llegar aquí en Colombia e instalar una torre de transmisión en medio de un humedal. Eso es algo que también se tiene que hacer el estudio para determinar dónde se hace la construcción sin afectar, digámoslo así, cualquiera del flujo ambiental que hay dentro de donde sea la construcción. Aquí también obviamente el estado del terreno, pero en este caso debe ser un estudio del espacio público, por lo que estamos trabajando en lo que es una zona urbana, una zona de ciudad. Entonces se tiene que hablar ya con lo que es la alcaldía o la gobernación, qué terreno se puede utilizar, qué terreno no se puede utilizar, y obviamente manejar las dimensiones del lugar y cuáles son sus condiciones de suelo. Lo mismo también consideraciones sísmicas, como mencioné anteriormente, para cualquier construcción es algo obligatorio. Aquí sí es más importante lo que es la cercanía a líneas eléctricas, porque obviamente no podemos construir una torre de transmisión al lado de una torre eléctrica, porque obviamente también puede afectar tanto el funcionamiento y el flujo de la electricidad, tanto el funcionamiento de los equipos de la torre de transmisión. La cercanía a rutas aéreas, lo mismo, obviamente no vamos a construir una torre de transmisión en medio de un aeropuerto o en medio de algún sitio que pueda afectar las comunicaciones
aéreas. Y aquí algo muy importante, y es que es un derecho que tenemos nosotros aquí en Colombia, y es la contaminación visual. Entonces tampoco se puede tener la construcción en un sitio emblemático o en algún sitio en el que pueda obstruir alguna vista que sea buena. Entonces eso también se tiene que realizar el estudio para que ese terreno sea cedido para poder realizar la construcción. En cuanto al montaje, entonces primero tenemos que empezar con la cimentación, que es básicamente donde se hace el hueco, donde se ponen las varillas de acero, que es donde se va a aplicar el cemento para poder hacer la base. Luego es el refuerzo en varilla. Ya después de que tenemos la cimentación hecha, ponemos un refuerzo en varilla para que cuando se le aplique el cemento, la base esté completamente sólida y mantenga siempre su forma. Ahora sí, lo siguiente, ahí sí es cuando ya realizamos la aplicación del concreto. Obviamente esto es lo más importante para que sea una base sólida. Y la base de la torre. Obviamente esto va a depender del tipo de torre. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí es de una torre de arriostrada, que son torres mucho más pequeñas. Entonces una base triangular muy pequeña, muy delgada, donde simplemente se pone encima de la aplicación de concreto, lo mismo con las varillas y con su respectiva cimentación, para que quede conectada y quede completamente cubierta por el cemento. Ahora, algo muy importante, que es el proceso de galvanizado. Es algo por lo que tienen que pasar todas y cada una de las piezas de acero que van a ser utilizadas para la construcción de una torre de transmisión. Entonces el galvanizado es el proceso mediante el cual recubrimos el acero en una capa de zinc. Esto que va a ayudarnos, y esto lo que va a hacer es impedir cualquier tipo de corrosión. Entonces, en caso obviamente como una torre va a estar a la intemperie, va a caerle la lluvia, también rayos, y eso puede provocar que cualquiera de las piezas de acero se empiece a corroer y obviamente pierda duración y pierda firmeza. Entonces es un proceso obligatorio en el que se tiene que trabajar. Entonces aquí tenemos un pequeño video donde podemos ir viendo el proceso que se hace para el galvanizado. En este caso tenemos que pasar por varias etapas. Primero es el desengrase o limpieza cáustica, que aquí es básicamente que se lleva la pieza de acero y se le hace una limpieza completa para que sea mucho más fácil que esta coja o absorba el zinc que se le va a aplicar en el galvanizado. Luego es un aclarado. En este caso lo mismo, también nos sirve para que pueda coger mucho más fácilmente esa capa de zinc. Entonces después de la limpieza se aclara la pieza de acero. Luego es un decapado, que es básicamente como otro tipo de limpieza que se le hace a la pieza de acero completa. Se vuelve a aclarar. Finalmente un fluxado, que se le aplica también a la pieza de acero. Y ese fluxado lo que se hace es que se deja secar. Y básicamente después de que completa el secado, ahí es después de que ese fluxado básicamente nos va a permitir que sea mucho más fácil y sea mucho más profunda la capa de zinc, que es la que va a recubrir, la que va a galvanizar la pieza. Después de haberla metido en su baño respectivo de zinc, se deja secar la pieza, se deja enfriar, se la revisa obviamente si tiene alguna parte que no está completamente galvanizada. Hay que realizar nuevamente el proceso completo para garantizar que esté completamente protegida contra la corrosión. Y después de que este proceso se haya realizado, ya podemos llevar dichas partes para que éstas puedan ser respectivamente ensambladas. En cuanto a la instalación de líneas de torre, esto es básicamente lo más sencillo, y es que ya teniendo nuestra base, teniendo nuestras piezas de acero completamente galvanizadas, completamente protegidas contra la corrosión, se va al sitio de la instalación, se llevan todas y cada una de las piezas de acero y básicamente se hace la instalación de la estructura de la torre. Simplemente la estructura, entonces se realiza el atornillado, el proceso de la base para que quede nuestra torre completamente instalada. Ahora un proceso que es el más importante, ya que aquí sin los equipos obviamente una torre de transmisión no sirve de nada, va a ser simplemente una torre. Entonces aquí en la fase donde se realizan los equipos, se llevan las antenas, todo el proceso de transmisión se hace aquí. Entonces aquí es donde los operarios, ya teniendo la estructura como mencioné anteriormente ya completamente montada, se lleva todos los equipos para trabajar. Para este caso es necesario contar con ciertos medios, porque obviamente al ser estructuras un poco grandes, por ejemplo muchas antenas y de ser de peso, hay que llevar ciertos equipos para poder realizar el montaje a ese tipo de alturas.
Entonces debemos de contar con plataformas de elevación, vías de acceso, escaleras de gato, todo esto es para facilitar la subida de los equipos y de los operarios. Escaleras con sistemas de raíl o anclaje, que esto también es para facilitar la subida de los equipos, que simplemente por medio de un raíl se va jalando y el equipo va subiendo su altura para la respectiva altura de la instalación. Las escaleras de mano y finalmente algo muy importante que son los sistemas de posicionamiento, ya que para eso se hace un estudio en las antenas para que cumplan o apunten hacia cierta dirección, manejen cierto ángulo. Entonces el sistema de posicionamiento es lo que facilita a los operarios poder mover los equipos y realizar una buena instalación. Ahora ya iniciamos con lo que es el proceso de seguridad mecánica. Entonces empezamos con el estudio de cargas. Y es que obviamente nosotros queremos que nuestra torre de transmisión dure lo más posible. Entonces durante este estudio de cargas es donde se realizan todos los cálculos de las cargas que va a tener que soportar la torre. Entonces ahí tenemos en cuenta por ejemplo los equipos, los sistemas de seguridad, las fuerzas externas como es el viento, la lluvia, los operarios que van a estar encima de ella. Entonces estas cargas se pueden dividir en 4. Puede ser carga viva, que es básicamente los operarios que están sobre ella. Cualquier persona que esté ahí es una carga viva para la torre. Carga muerta, que es como lo mencioné, los sistemas de seguridad, por ejemplo las alarmas, las plataformas, los rieles, todo eso es carga muerta que va a tener que cargar nuestra torre. Carga de granizo, que obviamente eso también dependerá del sitio de construcción. Por ejemplo, puede ser carga de nieve. En el caso de aquí de Colombia, como no cae nieve, pero suele caer granizo, entonces eso es una fuerza que va a ejercerse sobre la torre, también se debe calcular. Y la carga del viento, obviamente, porque el viento ejerce una fuerza que puede hacer que nuestra torre ceda hacia algún lado. En cuanto a los puntos de anclaje, esto es algo más específico para las torres arriostradas, que son las torres que no son autosoportadas, entonces necesitan de ciertos puntos de anclaje que estén conectados con cable de acero para que ésta pueda mantener su estructura y mantenerse autosostenida. Entonces, aquí en este caso debemos de tener en cuenta que como estas no se soportan solas, necesitan de estos anclajes que deben ser conectados a las torres. Entonces a la hora de realizar los puntos de anclaje debemos de tener por ejemplo en cuenta el ángulo que van a tener con respecto a la torre, el número de puntos de anclaje que deseamos en nuestra torre de transmisión, la altura de la torre, ya que obviamente dependiendo de entre más alta sea la torre, obviamente más largas tendrán que ser las conexiones y más puntos de anclaje se van a necesitar. Y algo muy importante, el templado de cables, debido a que si los cables no están bien templados, nuestra torre se puede tambalear por el viento o puede caerse fácilmente. Aquí tenemos una pequeña imagen donde podemos ver cómo se realiza el montaje de un anclaje, qué partes se necesitan. Por ejemplo, tenemos abrazaderas, el hilo de retención galvanizado, o eso también puede ser cable de acero galvanizado, el punto de anclaje, y obviamente eso lleva lo mismo como mencionamos anteriormente, una cimentación. También se le tiene que aplicar cemento y tiene que tener obviamente su punto de anclaje bien cimentado, bien puesto dentro del acero, y para que esto pueda realizar el sostenimiento de cada una de las torres. Ahora entramos a lo que es uno de los sistemas más importantes y mandatorios que debe tener una torre de transmisión, y es el sistema de pararrayos y de puesta a tierra. Diga que al ser estas estructuras de mucha altura, obviamente va a ser mucho más fácil, mucho más probable que un rayo caiga sobre ellas. Entonces vamos a ver en qué se basa un sistema para rayos. Y entonces lo que mencionaba anteriormente, debido a que las torres son de mucha altura, es mucho más fácil para los rayos caer en ellas. Por eso es muy importante tener un sistema para rayos y de puesta a tierra, debido a que obviamente esto puede afectar tanto la estructura de nuestra torre como obviamente dañar todos y cada uno de los equipos que tenemos montados, impidiéndonos hacerle el trabajo que tiene que hacer una torre de transmisión. Entonces, para tener un sistema para rayos debemos de tener en cuenta que debemos tener los siguientes materiales. Y es obviamente un pararrayos. Aquí como podemos ver en la imagen a mano derecha, obviamente el pararrayos es lo que va en lo más alto de la torre, para que así caiga el rayo sobre ese mismo pararrayos. Luego un mástil de apoyo, que es básicamente donde se instala el equipo del pararrayos y el que le da un poco más de altura con respecto a lo que es la torre. Luego el cable de cobre, que es lo que va conectado al mástil y es lo que le da, digámoslo así, cuando cae el rayo, el flujo eléctrico que cae sobre el pararrayos va a pasar sobre el cable de cobre que debemos de tener instalado.
Luego unas grampas o abrazaderas de acero, que es básicamente lo que va a sostener el cable para que pues el cable no se esté moviendo, sino que esté ahí fijo y tenga la electricidad, digámoslo así, un flujo directo que cuando cae un rayo simplemente pase por ese camino. Luego una terminal para cable, que en este caso no es obligatorio, pero es algo que nos permite realizar la conexión entre lo que es el cable de cobre y lo que ya es, por ejemplo, el sistema de instalación de puesta a tierra. En cuanto a eso, lo que ya va a tierra es, por ejemplo, la caja de inspección, que básicamente es una cajita de acero en la que se pone lo que es la jabalina. La jabalina es lo que realmente va a tierra y eso es lo que se entierra. Entonces, cuando pasa el flujo eléctrico por medio del cable de cobre, va y pasa por la caja de inspección y cae sobre lo que es nuestra jabalina, que es lo que va a hacer que toda esa electricidad caiga a tierra, como vamos a ver en esta siguiente imagen. Y aquí podemos ver cómo el cable de cobre entra por medio de la caja de inspección, se conecta a lo que es nuestra jabalina y la jabalina es lo que realmente se entierra y lo que va a tierra. Entonces debemos de tener en cuenta que obviamente la jabalina tiene que estar bien enterrada, mínimo a una altura o una profundidad de 150 centímetros para garantizar que la caída del impacto sea completa y no vaya a quedar, por ejemplo, residuos de electricidad que puedan, por ejemplo, afectar a algún operario, incluso algún equipo que esté cerca. Ahora en los sistemas de seguridad para la torre, entonces obviamente hay ciertas legislaciones que según la ley colombiana tiene que cumplir cualquier torre de transmisión. Entonces estas son muy sencillas, son solo dos. El sistema de iluminación básicamente es como un sistema de señalización para saber dónde está la torre o en caso de alguna emergencia tenga su respectiva iluminación. Y la señalización es que obviamente los colores de las torres de transmisión no es algo que sea, por ejemplo, por decoración, sino es algo que está legislado. Deben cumplir esos colores que son blanco y naranja para saber que es una torre de transmisión. Ahora finalmente vamos con lo que son las líneas de vía y la seguridad para operarios, porque obviamente si no tenemos un equipo que proteja la integridad de nuestros operarios, va a ser mucho más difícil a la hora de trabajar en ellas. Entonces, como mencioné, obviamente no solo debemos de tener en cuenta la torre, sino sus operarios y los que trabajan en ella. Y es obligatorio, esto es algo que también está por ley, y es que si una torre no tiene estos equipos, no puede ser aprobada y no puede ponerse a trabajar. Entonces, los sistemas de seguridad que tenemos y que deben tener cualquier torre de transmisión son, primero, la línea de vida. Esto es muy importante debido a que estas son líneas o cables que van conectados de manera horizontal a través de la torre de transmisión. Entonces, en caso de que algún operario se caiga, obviamente como tienen su arnés que va conectado a las líneas de vida, entonces si alguien se cae, esa línea lo que va a hacer es que va a soportar la caída del operario y que este no vaya directamente al suelo, sino simplemente quede pendulando y sostenido por medio de la línea de vida. Los sistemas de riel, que los he mencionado mucho anteriormente, y es básicamente que también va conectado ahí los operarios y les permite de manera mucho más fácil moverse de manera vertical, entonces para subir y bajar ellos o subir y bajar equipos. Las plataformas, que esto en este caso por ejemplo para torres arriostradas no es necesario tenerlo, pero para cualquier otra torre sí. Y es simplemente para que cualquier operario tenga una plataforma en la cual pararse cuando llegan a cierta altura para así facilitar el trabajo, por ejemplo con equipos o hacer algún tipo de arreglo a altura, entonces eso facilita mucho su trabajo. Y como mencioné con las líneas de vida, obviamente todo operario que vaya a subirse a una torre de transmisión debe tener sus respectivos soportes corporales o sus respectivos arneses que van conectados a los equipos de seguridad para que obviamente en una caída siempre estén seguros. Ahora, en cuanto a las condiciones para las antenas suelen tener varios tipos, entonces obviamente sin las antenas no tiene ningún sentido tener una torre de transmisión y obviamente dependiendo de nuestro objetivo con la torre de transmisión, entonces van a existir varios tipos. Por ejemplo, de largo alcance, obviamente, por ejemplo, estas se suelen usar más en zonas rurales debido a que no tienen antenas cercanas, entonces deben tener mucha más potencia, mucha más ganancia para poder enviar sus señales. También las señales de corto alcance, que por ejemplo si tiene algún lugar de transmisión, por ejemplo como una radio o una televisión, entonces no es necesario tener una de largo alcance, sino una de corto alcance. Con eso es mucho más sencillo para las empresas realizar sus transmisiones. Las Endifire, que son más específicas, y las inteligentes, que básicamente son las que uno simplemente instala el equipo y dependiendo de las condiciones que sean necesarias, los equipos se mueven automáticamente escogiendo las direcciones y los ángulos para facilitar las transmisiones.
En cuanto a las antenas que vamos a encontrar, obviamente de manera más comercial, y obviamente esto también va a afectar en la ganancia, la directividad y el tipo de polarización, pero estas son las más utilizadas o las que más se verán a la hora de trabajar en una torre de transmisión, son las siguientes, y son las torres RX o TX, que estas suelen ser más para radio, las antenas RF, que estas son antenas de panel plano, las antenas de Yagi, que estas suelen ser muy utilizadas más que todo en torres que son de muy poca altura. Y los reflectores parabólicos, que estas son muy seguramente las antenas más comunes en cualquier torre de transmisión que vamos a encontrar a mucha altura o a poca altura. Normalmente siempre tienen por lo menos un par de reflectores parabólicos. En cuanto a la configuración de las antenas, esto va a variar dependiendo de, por ejemplo, la empresa que trabaje en ella. Entonces, casi siempre se va a buscar que estas funcionen punto a punto. ¿Qué me refiero cuando digo que es punto a punto? Que puedan funcionar tanto para recibir señal como para emitirla. Entonces debemos de tener en cuenta la frecuencia con la que se va a trabajar, las longitudes de onda y los tipos de señales. Por ejemplo, si va a ser para señales móviles, para señales de radio o para señales de televisión. Y también va a depender de la empresa y de los equipos que se hayan instalado, porque obviamente cada equipo va a tener una configuración diferente. Entonces normalmente vamos a encontrar equipos en hardware que son por ejemplo de Cisco, de Huawei o de IBM. Y aquí tenemos un pequeño video en el que vamos a ver cómo es el resultado final de una torre de telecomunicaciones. Y ahí tenemos cada una de las piezas que se lograron ver. Cada una de las piezas que se lograron ver dentro de lo que es el montaje. Entonces ahí tenemos el sistema para rayos, ahí tenemos ya lo que es la estructura en sí física de lo que va a ser nuestra torre de transmisión. Cada una de las antenas, en este caso son antenas NR, RF o de panel plano. Ahí podemos ver cómo va bajando el sistema de pararrayos, cómo lleva su cable de cobre. En este caso le ponen un tubo de protección y cómo este va a tierra. Y ahí tenemos todo lo que es el sistema pararrayos y cómo queda nuestra torre de transmisión. Finalmente tenemos lo que es toda la webografía donde tomé toda la información. Si alguien desea, ahí se encuentra. Y muchas gracias, este es el final de este video. Muchas gracias por su atención.